Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con esta próxima serie Yell, Please Low. Aún no hay fecha de estreno para esta serie Yell, pero ya ha salido el tráiler oficial. Así que empezaremos con una pequeña hipnosis. Cuando la estrella número 1 de un club conocida por el apodo de Ángel tiene que realizar un trabajo importante para una mujer que sea empresaria, quien constantemente la menosprecia y la desprecia abiertamente. Sin embargo, las circunstancias las llevan a terminar juntos en la cama, lo cual hace que comiencen una relación profunda y complicada. ¿Y cómo terminaría todo finalmente? Esta historia muestra las dificultades de las trabajadoras nocturnas, quienes a menudo son juzgadas y maltratadas debido a su profesión. Pam proviene de una familia difícil y eso la ha llevado a trabajar en ese sector para mantener a su familia. Por otro lado tenemos a Pin, que proviene de una familia mucho más estable y sin grandes problemas económicos, aunque tiene un cierto complejo maternal. Debido a esa configuración, esta persona podría terminar en una dinámica de mujer mantenida con la otra persona. La hija de esa familia es una cualquiera. Eso es lo que dicen los aldeanos. El rumor se extiende de boca en boca, palabra por palabra. La información que circula no es exagerada. Cada noche, tras la puesta del sol, la joven bella, como una heroína de la literatura clásica, se maquilla, se arregla el cabello y sale de casa vestida con ropa ajustada. Aunque es increíblemente bella, su título es simplemente señorita, una mujer común y corriente, con la etiqueta de una mujer fácil, un apodo que le han puesto otros. Su valía se ve dolorosamente mermada. Su belleza no significa nada para quienes la rodean. Para ellos ella ocupa el último lugar. Aunque jamás ha robado ni hecho daño a nadie y se gana la vida honradamente, sigue siendo odiada por razones que no comprende. Incluso quienes la ven como una estrella solo admiran su apariencia. Quieren alcanzarla únicamente en la noche. Ella solo tiene valor en ese instante, deseada por una sola noche para cumplir los deseos de otras personas. Sabe muy bien que probablemente nunca conocerán a alguien que realmente se preocupe por ella o la acepte tal como es. Alguien como ella no es adecuada ni lo suficientemente buena para nadie. Incluso los hombres que decían amarla y hablaban de matrimonio solo la querían como amante, un secreto que guardaba en las sombras, mientras la molestaban sin descanso noche tras noche. Déjame cuidarte, Pan, es una frase que he escuchado tantas veces que ya no le afecta. Sin embargo, Pan nunca ha aprovechado esa oportunidad. ¿Qué tipo de coche quieres? Quiero que te quedes conmigo, te compraré una casa. Mi esposa lo entiende. A diario la joven escuchaba numerosas promesas que supuestamente mejorarían su vida. Aún así, conserva la dignidad y el orgullo que otros creen que apenas posee, o incluso que carece por completo. Pero por mucho que la menosprecien, en ese club nocturno ella es la reina. Destaca por encima de todos en belleza y es conocida por tener los precios más altos. Ella no es alguien a quien la gente común pueda tocar fácilmente, tomarle la mano o siquiera mirar a los ojos. Si no tienes suficiente dinero, ni siquiera podrás acercarte lo suficiente para percibir el aroma de su perfume. Pan, tu cliente está esperando. El dueño del famoso club llamó a la joven en cuanto éste entró con elegancia en la sala de descanso del personal. La bella mujer asintió levemente para indicar que había entendido sin decir algo. Luego se giró hacia el espejo para mirarse, preparándose para el invitado VIP, que la quería esa noche. Todo el mundo sabe que esa joven es difícil de conseguir. Por alguna razón no es fácil para los numerosos clientes que la buscan. Debido a eso, el valor de la mujer llamada Pan se ha elevado hasta convertirse en la número 1 en el club. Ella podría incluso ser la razón del dicho. Gasté 100,000, pero ni siquiera pude sujetarle el brazo. Aún así, mucha gente está dispuesta a vaciar sus carteras y cuentas bancarias solo para satisfacer sus deseos. Basta con ver su rostro, hablar con ella, o que accidentalmente les permita tocarlo un poco, lo suficiente para reconfortarles el corazón. Con solo sentir la suavidad de la otra persona, les basta para tener dulces sueños y dormir alegremente durante las siguientes noches. Luego vuelven a trabajar durante meses para ahorrar dinero y gastarlo de nuevo en ella. La joven es conocida por estafar a sus clientes adinerados. Cualquiera que caiga desprevenido en su trampa podría quedarse sin nada más que la cartera vacía y años de deudas. Cualquiera que quiera convertirse en el cliente que más gaste en esa mujer debe tener mucho dinero. Ella no engaña ni miente a nadie, sin embargo, es innegable que su belleza es una poderosa herramienta que atrae clientes. Lo pretendo, ¿no? Otra cosa que todos saben es que la joven nunca sale sola con los clientes después del trabajo. Incluso en las habitaciones privadas nunca hace nada más que beber y charlar para hacerles compañía. Pero a veces los deseos de los hombres son tan fuertes que sobrepasan los límites. Su mano delgada se soltó suavemente del agarre de ese hombre que casi podía considerarse un anciano. Una hermosa sonrisa apareció en su rostro mientras bajaban
la mirada como una joven inocente. Pan sabía cómo mantenerse a salvo sin perjudicar la satisfacción de los huéspedes adinerados. Además, el hombre que tenía delante era un cliente habitual. Sabía que no se enfadaría si ella se negaba cortésmente. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Díganme ustedes qué les pareció la introducción de este libro, que para mí esta parte ya me ha atrapado. Espero que puedan acompañarme en más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.